Piensa en la persona más inteligente que conoces. Ahora recuerda una decisión que tomó. Una que no tenía ningún sentido. Una que tú, desde afuera, viste venir con semanas de anticipación. Una decisión que la destruyó, que lo destruyó. Y que, sin embargo, siguió adelante como si no pudiera ver lo que todos los demás veían con tanta claridad. Eso no es un accidente. Eso no es mala suerte. Eso es algo mucho más oscuro, mucho más preciso y mucho más universal de lo que estás dispuesto a admitir ahora mismo. Hay un patrón en esto. Un patrón que Jung identificó hace casi un siglo y que la psicología moderna ha tardado décadas en comenzar a comprender. Y el patrón es este: la inteligencia no te protege de tu inconsciente. En todo caso, la inteligencia puede convertirse en la herramienta más sofisticada que tu sombra utiliza en tu contra. Escúchame bien. No estoy hablando de estupidez disfrazada. No estoy hablando de ignorancia. Estoy hablando de algo mucho más perturbador. Estoy hablando de mentes brillantes que construyen argumentos perfectos para justificar lo que el inconsciente ya decidió. Estoy hablando de personas que pueden resolver ecuaciones complejas, pero no pueden ver por qué sabotean sus relaciones más íntimas. Personas que escriben análisis brillantes sobre el comportamiento humano, pero repiten los mismos errores emocionales una y otra vez, como en un bucle del que no pueden salir porque ni siquiera saben que están dentro. ¿Te suena familiar? Si la respuesta es sí, quiero que te quedes con esa incomodidad un momento. No la descartes, no la expliques todavía. Porque esa incomodidad es precisamente la entrada al territorio que vamos a explorar hoy. Jung llamó a esto la sombra. Ese contenedor oscuro, donde vive todo lo que la mente consciente ha rechazado, reprimido, o simplemente nunca ha querido ver. Y cuanto más brillante es una mente, cuanto más capaz es de construir narrativas coherentes y sofisticadas, más poderosa, más invisible y más destructiva puede volverse esa sombra. El filósofo que estudia la ética pero traiciona a sus amigos. El terapeuta que ayuda a sus pacientes a sanar heridas que él mismo nunca ha tocado. El líder visionario que construye empresas extraordinarias y destruye todo lo que lo rodea en privado. El científico que aplica rigor absoluto a su campo y una lógica completamente distorsionada a sus relaciones personales. Estos no son casos aislados. Estos son síntomas de algo profundo, de algo estructural en la forma en que la mente humana funciona cuando la inteligencia no está anclada en el autoconocimiento verdadero. Hoy vamos a desmantelar eso. Vamos a entrar en la mecánica exacta de por qué las personas más inteligentes toman las peores decisiones. Y lo más importante, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del inconsciente y de la sombra que todos llevamos dentro? Esto no es un video motivacional. No hay pasos simples. No hay soluciones rápidas. Lo que hay aquí es algo más valioso y más incómodo que todo eso. Hay un espejo. Y lo que vas a ver en él depende de cuánto estés dispuesto a mirar. Existe un mecanismo en la mente que Jung describió con una precisión que todavía hoy resulta perturbadora. Y ese mecanismo tiene un nombre que suena casi inocente: racionalización. Pero no te dejes engañar por la palabra. Detrás de ese término técnico se esconde uno de los procesos más devastadores que existe en la psicología humana, especialmente en las mentes más brillantes. Aquí está la mecánica exacta. El inconsciente toma una decisión. No tu mente consciente, tu inconsciente. Esa parte de ti que opera en las sombras, que fue formada por tus heridas más tempranas, tus miedos más profundos, los patrones que absorbiste de figuras que ya ni recuerdas con claridad. El inconsciente decide, y luego, y aquí es donde la inteligencia se convierte en un arma en tu contra. La mente consciente
Construye un argumento brillante para justificar esa decisión. No para cuestionarla, no para examinarla, para justificarla, para hacerla parecer lógica, razonable, incluso inevitable. Cuanto más inteligente eres, más convincente es ese argumento, más elaborado, más difícil de desmantelar, más capaz de silenciar a las personas que intentan advertirte. Jung escribió que el inconsciente no es simplemente la ausencia de consciencia, es una inteligencia paralela, un sistema que tiene sus propios objetivos, sus propias lealtades, sus propias narrativas. Y cuando esa inteligencia paralela está dominada por contenidos no integrados, por la sombra, entonces toma decisiones que sirven a esos contenidos oscuros, no a tu bienestar, no a tu crecimiento, a la herida, al patrón, al trauma que nunca nombraste. Piensa en alguien que abandona una relación sana porque inconscientemente no puede tolerar ser amado sin condiciones. El inconsciente decide que hay que destruir eso, que es peligroso, que algo está mal, y la mente brillante construye el argumento. Encontrará incompatibilidades filosóficas, diferencias de valores, señales de alerta que nadie más puede ver. El argumento será impecable, completamente construido sobre una mentira profunda que ni siquiera puede ser vista desde adentro. O piensa en el emprendedor que sabotea su propio éxito justo cuando está a punto de lograrlo. El inconsciente, formado en una infancia donde el éxito fue castigado o donde el fracaso fue la única forma de recibir atención, decide que hay que retroceder, y la mente construye el argumento. El mercado no está listo, los socios no son confiables, el momento no es correcto. Todo suena perfectamente razonable. Todo es una elaborada ficción al servicio de la sombra. La pregunta que quiero que te hagas ahora, no más tarde, ahora, es esta. ¿Hay alguna decisión en tu vida que en el momento en que la tomaste te pareció perfectamente lógica, pero que desde la distancia, desde la honestidad, no puede explicarse sin admitir que algo más oscuro estaba operando? No tienes que responder en voz alta, pero si algo se movió en ti con esa pregunta. Eso es la sombra reconociendo su propio reflejo. Hay un concepto que quiero introducir aquí porque es fundamental para todo lo que viene. Jung lo llamó la inflación del ego. Es el estado en el que el ego, la mente consciente, se cree más grande, más completa, más capaz de lo que realmente es. Y la inteligencia es el combustible perfecto para esa inflación. Porque si eres muy inteligente, tienes evidencia constante de que tu mente funciona bien. Tienes años de decisiones correctas, de análisis precisos, de argumentos ganados. Y esa evidencia acumulada construye una certeza peligrosa. La certeza de que si algo viene de tu mente, si tiene la estructura de un pensamiento tuyo, entonces debe ser correcto, debe ser verdad. Esa certeza es exactamente donde la sombra espera, porque la sombra no opera desde la debilidad, opera desde la fortaleza, se infiltra en los procesos que más confías. Habla con tu propia voz, usa tu propio vocabulario y te lleva exactamente hacia donde menos quieres ir, mientras te convences de que estás tomando la mejor decisión posible. Quiero hablarte ahora de un arquetipo específico, uno que aparece con mayor frecuencia en personas de alta inteligencia y que tiene una sombra particularmente destructiva. Jung identificó lo que llamó el arquetipo del sabio. La figura interna que busca conocimiento, que analiza, que comprende, que ilumina. Es uno de los arquetipos más poderosos del inconsciente colectivo. Aparece en las tradiciones de todo el mundo como el anciano sabio, el maestro, el guía, el que ve lo que otros no pueden ver. Cuando este arquetipo opera de forma sana, genera personas extraordinarias, personas capaces de ver patrones donde otros ven caos,
de encontrar significado en la oscuridad, de guiar a otros con genuina sabiduría. Pero, y aquí está lo que nadie te dice, el sabio tiene una sombra, y esa sombra es uno de los patrones más autodestructivos que puedes encontrar en una mente humana. La sombra del sabio se manifiesta como algo que podríamos llamar el conocimiento sin encarnación. Es el estado en que una persona sabe todo, pero no vive nada de lo que sabe. Puede describir con perfecta precisión los mecanismos del trauma emocional, y no puede mantener una conversación honesta con las personas que ama. Puede explicar la teoría de la individuación de Jung con una claridad que dejaría impresionado al propio Jung, y lleva décadas sin hacer ningún trabajo real en su propia psique. Puede enseñar sobre la importancia de la vulnerabilidad, desde detrás de un muro que nadie ha podido penetrar en años. Esto no es hipocresía en el sentido superficial. Es algo mucho más profundo y mucho más trágico. Es la sombra del sabio, operando con plena fuerza. El conocimiento se convierte en una armadura, en una forma elaborada de no tener que sentir, de no tener que enfrentar, de no tener que cambiar. Porque si sabes suficiente sobre algo, si puedes hablar de ello con suficiente sofisticación, puedes crear la ilusión interna de que ya lo has procesado, que ya lo has integrado, que ya no necesitas ir más adentro. Jung tenía una frase devastadora para esto. Decía que la comprensión intelectual de un problema psicológico no es lo mismo que su transformación, que puedes entender tu herida de abandono perfectamente, nombrarla, rastrearla hasta su origen en la infancia, explicar los mecanismos de defensa que generó y seguir siendo completamente esclavo de ella en tu comportamiento real. El conocimiento sin descenso al cuerpo, al sentimiento, a la experiencia vivida, es una trampa especialmente sofisticada para las personas más inteligentes, porque su mente puede construir un mapa tan elaborado del territorio que confunden el mapa con el territorio mismo. ¿Conoces a alguien así? ¿O te estás reconociendo? Hay un término que emerge aquí, que vale la pena nombrar con precisión: alexitimia intelectual. No es un término de Jung, pero describe algo que él observó constantemente en sus pacientes más brillantes. Es la incapacidad de acceder al mundo emocional directamente, compensada por una capacidad extraordinaria de hablar sobre ese mundo de forma abstracta. La persona que llora en el cine ante una historia de pérdida, pero no puede llorar frente a su propia pérdida. La persona que puede escribir ensayos profundos sobre la soledad humana, pero no puede admitir que está solo. La persona que ayuda a otros a sanar heridas que en sí mismo llevan décadas abiertas y sin nombrar. La sombra del sabio no destruye desde la ignorancia, destruye desde la sofisticación, desde la capacidad de construir estructuras de conocimiento tan elaboradas que actúan como búnkers psicológicos perfectos. Búnkers desde los cuales la sombra puede operar sin ser detectada, sin ser cuestionada, sin ser nunca realmente confrontada. Y la tragedia más profunda de todo esto es que desde adentro de ese búnker todo parece perfectamente bien, todo parece perfectamente iluminado, perfectamente comprendido, mientras la oscuridad crece exactamente en el lugar donde la luz del conocimiento nunca llega. Porque la mente brillante ha decidido inconscientemente que ese lugar no necesita ser iluminado, que ya lo conoce suficientemente bien, que ya está resuelto. Esa decisión es la peor de todas. Hay algo que Jung entendió con una claridad que sigue siendo incómoda hoy en día. Algo que la psicología positiva, el coaching moderno y la cultura del desarrollo personal han hecho todo lo posible por suavizar, porque es demasiado perturbador en su forma pura.
El inconsciente no negocia, no cede ante argumentos brillantes, no se impresiona con logros intelectuales, no responde a la fuerza de voluntad. El inconsciente opera bajo sus propias leyes, y esas leyes son más antiguas, más profundas y más poderosas que cualquier capacidad racional que hayas desarrollado. Esto es lo que los datos de las últimas décadas de neurociencia están confirmando de forma cada vez más inequívoca. La mayor parte de las decisiones humanas se toman antes de que la conciencia las registre. El cerebro decide primero. La mente consciente se entera después. Y luego, y aquí está el mecanismo que ya nombramos, construye la historia que hace que esa decisión parezca deliberada, razonada, libre. La ilusión de control es uno de los grandes engaños de la mente brillante. Y cuanto más brillante es esa mente, más perfecta es la ilusión, porque tiene más recursos para construirla, más vocabulario, más marcos conceptuales, más referencias culturales e intelectuales con las que dar coherencia a lo que en realidad fue determinado por fuerzas que operan en un nivel al que la consciencia no tiene acceso directo. Jung fue más lejos que la neurociencia moderna en algo importante. La neurociencia nos dice que el inconsciente decide. Jung nos dijo que el inconsciente tiene una agenda, que no es simplemente una máquina de procesamiento paralelo. Es un sistema dinámico con objetivos propios, que no siempre coinciden con los objetivos del ego consciente. Y cuando hay una distancia grande entre lo que el ego quiere conscientemente y lo que el inconsciente está buscando, esa distancia produce exactamente el tipo de decisiones que estamos explorando hoy. Decisiones que desde afuera parecen autosabotaje. Desde adentro parecen perfectamente justificadas. Y, desde la perspectiva junguiana, son algo diferente a ambas cosas. Son el inconsciente tomando el control de una vida que el ego creía que estaba pilotando. Piensa en esto un momento. Hay personas que llevan años en el mismo tipo de relación destructiva. Cambia el nombre, cambia la cara, cambia el contexto, pero el patrón es idéntico. Y estas personas son, frecuentemente, muy inteligentes. Han leído los libros, conocen los conceptos, pueden describir el patrón perfectamente cuando lo ven en otros, pero en sí mismos no lo ven. O lo ven, lo nombran brillantemente, y luego toman exactamente la misma decisión de nuevo. Eso no es estupidez. Eso es el inconsciente repitiendo un patrón que para él tiene una función, un patrón que surgió como respuesta a algo, que fue la solución a un problema que la psique encontró en un momento temprano de la vida, y que ahora, décadas después, sigue ejecutándose como si ese problema original todavía estuviera activo, porque para el inconsciente lo está. El inconsciente no tiene la misma relación con el tiempo que la mente consciente. No entiende que han pasado 30 años. No sabe que ya no eres ese niño o esa niña. Sigue respondiendo a un mundo que ya no existe, con soluciones que dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Y la mente brillante, en lugar de descender a examinar ese patrón, de hacer el trabajo real y oscuro de mirarlo directamente, construye explicaciones cada vez más sofisticadas. Teorías sobre el destino, sobre la mala suerte, sobre los demás, sobre las circunstancias externas que explican perfectamente por qué las cosas siguen saliendo de la misma forma. Aquí está la pregunta verdaderamente difícil. No la pregunta que quieres responder, sino la que necesitas responder. ¿Qué está obteniendo tu inconsciente de las decisiones que conscientemente lamentas? Porque hay algo. Siempre hay algo. La compulsión de repetición de la que habló Freud y que Jung amplió con toda su comprensión de la sombra, no opera en el vacío. Opera porque el patrón sirve a algo, protege de algo, mantiene vivo algo que,
El psiquismo cree que no puede existir sin encontrar eso, nombrarlo, sin escapatoria intelectual, sin la armadura del conocimiento abstracto. Eso es el trabajo real. Y ese trabajo es exactamente lo que la inteligencia sin autoconciencia hace todo lo posible por evitar. Llegamos al punto más oscuro antes del amanecer. Y quiero ser completamente honesto contigo aquí. No voy a darte una salida fácil. No voy a decirte que hay 5 pasos simples para integrar tu sombra y nunca más tomar una mala decisión. Eso sería exactamente el tipo de mentira brillante que hemos estado describiendo. Lo que sí voy a decirte es esto. Jung propuso un camino. Lo llamó individuación. Y es el proceso más exigente, más largo, más oscuro y más genuinamente transformador que existe en la psicología profunda. No es una técnica, no es un protocolo, es una orientación hacia la totalidad. La individuación comienza con algo que suena simple, pero que para una mente brillante es profundamente difícil. Comienza con la suspensión del argumento, con la capacidad de detenerse ante una decisión, ante un patrón, ante una reacción emocional, y antes de construir la explicación, antes de elaborar el análisis brillante, hacer una pausa real, no una pausa táctica para construir un argumento mejor, una pausa de verdad, una pausa donde se permita la pregunta que la mente inteligente más teme. ¿Qué hay aquí que no quiero ver? No qué está pasando afuera. ¿Qué hay aquí adentro que estoy evitando con toda esta sofisticación? Jung insistía en que el trabajo con la sombra no es un proceso intelectual, es un proceso de descenso. Es ir hacia abajo, no hacia arriba. Es moverse hacia la oscuridad interior con una linterna, no construir teorías brillantes sobre ella desde la seguridad de la distancia. Hay herramientas para esto. El análisis de los sueños, que Jung consideraba la vía regia hacia el inconsciente. La escritura activa de imaginación. El proceso de entrar en diálogo directo con las figuras del inconsciente. El trabajo con un terapeuta junguiano entrenado que pueda ver desde afuera lo que tú no puedes ver desde adentro. Pero más allá de las técnicas, hay algo que ninguna técnica puede reemplazar. La disposición real a ser visto, a ver, a enfrentar la posibilidad de que esa imagen tan elaborada de ti mismo, que has construido con tanto esfuerzo intelectual, no sea la historia completa, que haya algo más oscuro, más complejo, más humano, de lo que la mente brillante ha querido admitir. Hay una paradoja en el corazón de todo esto que quiero dejar contigo. La inteligencia que te ha creado problemas es también la que puede ayudarte a salir de ellos, pero solo si se orienta hacia adentro en lugar de hacia afuera. Solo si se usa para desmantelar sus propias construcciones en lugar de para hacerlas más sofisticadas. Solo se acepta que hay un territorio que no puede ser conquistado con la fuerza del intelecto, que tiene que ser habitado, sentido, atravesado. La integración de la sombra no te convierte en una persona sin oscuridad. Te convierte en una persona que conoce su oscuridad, que la ha mirado de frente, que ha establecido una relación consciente con ella. Y esa relación, esa es la diferencia entre una mente que se destruye a sí misma con su propia brillantez y una mente que se convierte en algo verdaderamente extraordinario, no más brillante, más completa. Jung lo dijo mejor que nadie. No se trata de iluminar la oscuridad, se trata de hacerse consciente de la oscuridad, de aceptarla como parte de lo que eres, porque lo que niegas te domina, lo que integras te libera. Las personas más inteligentes toman las peores decisiones cuando usan su inteligencia para escapar de sí mismos, y toman las mejores decisiones cuando finalmente deciden usar esa misma inteligencia para encontrarse. Eso es todo.
Eso es el trabajo, oscuro, lento, sin garantías y sin fin, el único que realmente importa. Si esto resonó en ti, si algo se movió mientras escuchabas, no lo expliques todavía, no lo conviertas todavía en un análisis. Déjalo estar un momento. Deja que la sombra tenga su espacio antes de que la mente lo capture todo. Eso ya es el comienzo del descenso.